Rubí Re apareció en los 70s y en los 80s en el cine y en la televisión. Por supuesto, recordamos muchos de sus proyectos, pero ¿tú sabes qué pasó en realidad con su carrera? ¿La abandonó? ¿Qué sucedió? A continuación lo descubrirás. ¿Qué fue de Rubí Re a continuación? Además, recuerda suscribirte a este canal, suscríbete y dale click en la campanita para que te avise cuando hemos subido un nuevo video, o dale me gusta y apóyanos. Nació el 5 de abril de 1962 en la Ciudad de México. Su nombre real es Rubí García Re. Desde muy pequeña mostró dotes para el espectáculo y estudió baile moderno, tahitiano y hawaiano. Entró al medio artístico siguiendo el ejemplo de sus hermanas mayores, Coral y Rocío, con quienes debutó en una fotonovela llamada Capricho. A finales de los años 70, aunque sus hermanas se retiraron muy pronto, una de ellas, Coral, se casó con Rafael Goyri, hermano del actor Sergio Goyri. Y la única que siguió haciendo fotonovelas fue precisamente Rubí, quien en el año de 1978 participó en el concurso Señorita Estado de México, quedando en segundo lugar. También fue reina del diario El Sol de México. Antes de llegar al cine y a la televisión, trabajó como modelo y sobre todo en fotonovelas, donde su rostro era uno de los más conocidos, ya que era de las actrices más solicitadas para trabajar por su belleza, pero sobre todo por su disciplina para el trabajo. Gracias a esa disciplina y ganas de trabajar, se le dio su primera oportunidad en el cine de luchadores, al lado de El Santo, el enmascarado de plata, en la cinta de 1981, Santo contra el asesino de la televisión, en la que daba vida a una periodista llamada Diana. También trabajó en Chanok y El Hijo del Santo contra los vampiros asesinos, en el papel de Dolores. En 1983 trabajó en Mercenarios de la Muerte, una rara película de samuráis japoneses y karatecas, que fue la última cinta que hizo como actor Emilio el Indio Fernández. En el elenco también estaba Jaime Moreno, con quien la actriz sostuvo un fugaz romance de solo 3 meses. Y ese mismo año trabaja en Cazador de Demonios, una cinta de horror y ocultismo que pasó sin pena ni gloria por las carteleras mexicanas. Seguirían cintas como Pedro Navaja, basado en la trágica canción de Rubén Blades, que tenía como protagonista a Andrés García como el asesino y explotador de mujeres Pedro Navaja. Posteriormente trabajó en Hermelinda Linda, con Evita Muñoz Chachita, como la bruja Hermelinda Linda, nacida de la historieta mexicana y llevada a la pantalla grande, en la que Rubí hacía de la hija de la famosa hechicera. En los años siguientes, Rubí combinó el cine con el teatro y sobre todo en la televisión, en las telenovelas de 1985, Los años pasan, en Televisa, donde hizo varios episodios, y sobre todo en el programa cómico No Empujen, donde era parte del atractivo visual, como se le llamaba a las bellísimas actrices que formaban parte del programa. No Empujen fue un exitoso programa nocturno encabezado por el argentino emigrado en México Raúl Astor, y Rubí, junto a otras actrices como Felicia Mercado, Elizabeth Dupeirón, Olivia Collins y Alejandra Peniche, entre otras, eran parte del cuadro de actrices que dominaban la comedia y hacían las delicias del televidente cada noche. Fue tan exitoso el programa que tuvo su edición en espectáculo para cabaret, en el famoso centro nocturno El Patio, de la capital mexicana, así como en giras por la República Mexicana y los Estados Unidos. Inclusive tuvieron presentaciones en un crucero por el Caribe con gran éxito. En los años 80, Rubí Re trabajó en cintas principalmente de acción al lado de figuras del género,
como Mario Almada, Hugo Stiglitz o Miguel Ángel Rodríguez, en títulos como El Escuadrón de la Muerte, Yerba Sangrienta o Yo Soy el Asesino. Películas muy taquilleras en las pantallas de México y Estados Unidos que atraían multitudes a las salas de cine de aquellos años. Una de sus últimas participaciones en cine fue Lo Negro del Negro, cinta de 1987, que denunciaba los abusos cometidos por Arturo Durazo Moreno, alias El Negro, quien fuera jefe del Departamento de Policía y Tránsito de la Ciudad de México durante el gobierno de José López Portillo. Esta película mostraba la corrupción existente en esa época y el lujo en el que se desenvolvían los personajes que fueron clave de la corrupción de la década. Ahí a Rubí le tocaba ser el personaje de la esposa del Flaco, uno de los delatores del jefe de la policía. Desde muy joven, la actriz tenía claro que deseaba triunfar en el espectáculo, pero también sabía que quería formar una familia y tener hijos. Por eso, cuando el amor llegó a su vida, sin pensarlo, se retiró de la farándula después de hacer la obra de teatro Engáñame a 100 por hora y contrajo matrimonio. Rubí Re tuvo 3 hijos y finalmente se divorció, pero nunca se arrepintió de su decisión de alejarse. Tal es así que ya retirada le ofrecían papeles en cine y en las telenovelas que nunca aceptó. Lo que sí es cierto es que, aunque se retiró de los medios y por muchos años nadie supo nada de su vida, su rostro seguía apareciendo en la televisión mexicana gracias a que era la imagen de entrada del exitoso programa ochentero Mujer, Casos de la Vida Real de Silvia Pinal. ¿Quién no recuerda la imagen de la joven mujer llorando en una silla mecedora con un bebé en sus brazos? La escena se repitió durante tantos años en la televisión mexicana y Rubí Re seguía vigente todas las noches gracias a este programa. En la actualidad, la actriz es una mujer plena que disfruta la vida, sigue viviendo en México, soltera y alejada de los escenarios que tanta gloria le dieron en el pasado, solo acompañada de sus 3 hijos que ya son adultos y feliz con todas las decisiones que ha tomado en su vida. Sigue en contacto con sus compañeros del medio artístico, sobre todo con aquellos que formaron parte de No Empujen, el emblemático programa de los 80 del que fue parte del atractivo visual. Un rostro inconfundible e inolvidable del espectáculo mexicano. ¿Tú la recuerdas? ¿La recuerdas? Si es así, deja un comentario, suscríbete a este canal si es la primera vez que pasas por aquí. Aquí te decimos qué sucedió con los famosos. Es un canal de entretenimiento 100% familiar. O dale click en la campanita para que te avise cuando hemos subido un nuevo video. Te veo en el próximo, donde seguramente será una gran historia que contar. Hasta la próxima.